La estrella. Deambularon un poco más, pero ahora, con la llegada de la noche, las festividades cobraban más fuerza, y la multitud pronto se volvió casi insoportable. El ruido por sí solo sería suficiente para poner de los nervios a Luo Bingle, pero también había una enorme densidad, y el constante roce con desconocidos lo ponía al borde del abismo. Él no estaba acostumbrado a esas cosas. Bingle, la voz de Sen Qin-Yu sonó sobre su oído, la palma del hombre aterrizó entre sus omóplatos, firme y estable. Aquí, Luo Bingle lo siguió fácilmente, dejando que su Sisun lo alejara de las calles más concurridas. Sabía que probablemente era solo Sisun notando su expresión tensa, o bien manteniendo sus propios límites, pero no pudo evitar un pequeño aleteo de anticipación en lo profundo de su estómago. ¿No podría al menos tener imaginación? No podría. Arriba, dijo Sen Qin-Yu, señalando el techo con los ojos. ¿Quizás buscaban algo? ¿Persiguiendo algo? Saltaron y aterrizaron al mismo tiempo, con las mangas ondulantes de Sen Qin-Yu ondeando a su alrededor y su figura casi brillando contra el cielo nocturno. Luo Bingle tuvo que recordarse a sí mismo que debía respirar. Volvió la cabeza, observando los alrededores e intentando comprender por qué Sisun los había traído allí. Bingle volvió a llamar esa suave voz, y cuando miró, Sen Qin-Yu estaba sentado en la cumbrera del tejado, muy tranquilo, sonriendo levemente. Luego, palmeó el lugar a su lado. Cita. La mente de Luo Bingle gritó, otra vez. Luo Bingle reprimió una vez más su abundante imaginación antes de permitirse caminar y sentarse junto a su Sisun. Sen Qin-Yu contemplaba el cielo nocturno estrellado. La cálida luz de las calles se mezclaba con el fresco resplandor de la luna en su rostro. La vista desde aquí no es mala, dijo en voz baja, casi para sí mismo. Luo Bingle estuvo totalmente de acuerdo, aunque estaban pensando en cosas completamente diferentes. ¿Tienes Sisun interés en la astronomía?, preguntó Bingle después de unos instantes, justo para escuchar la voz de su maestro. La verdad es que no, dijo Sen Qin-Yu, pensativo. Ojalá lo supiera. Me pregunto si las constelaciones se ven diferentes aquí. Sisun vivía muy lejos, se atrevió a preguntar Luo Bingle, con el corazón latiendo de repente con fuerza. Si pudiera aprender algo sobre el pasado de Sisun, supongo que sí. La mirada de Sen Qin-Yu se volvió un poco distante, y luego se apartó visiblemente de cualquier recuerdo que estuviera evocando. No importa. No puedo volver allí. Luo Bingle se preguntó con tristeza si la punzada de alegría que sintió ante esas palabras lo convertía en una persona terrible. Oh, bueno, peor de lo que él ya sabía que era. Antes de que pudiera preguntar algo más, si Sisun quería regresar, si era más feliz allí que aquí, Sen Qin-Yu cambió de tema. Este maestro parece recordar haber leído una historia bastante curiosa sobre cierta constelación, pero me temo que no podré señalarla. ¿Qué constelación?, preguntó Luo Bingle con entusiasmo. Este discípulo estudió un poco el tema. ¿Podría encontrarla para el Sisun? Sen Qin-Yu lo miró con una pequeña sonrisa en las comisuras de su boca. Bingle es un erudito de verdad. La constelación se llama Hermana Llorando. Según cuenta la historia, puedes usarla como guía para encontrar el reino secreto donde se guarda cierto tesoro excepcional. Luo Bingle miró hacia el cielo nocturno, disfrutando en secreto de la emoción oculta en la voz de Sen Qin-Yu, de esa ligera aceleración en su habla que le hacía encontrar el tema particularmente interesante. Ahí está, dijo Bingle, encontrando a la hermana con facilidad y señalándola. Desde la estrella más brillante, donde 3 estrellas casi se alinean, se supone que esa es la coronilla de la hermana. Sen Qin-Yu miró, luego frunció el ceño ligeramente y se inclinó hacia Bingle. Me temo que no lo veo. A Luo Bingle se le ocurrió una idea muy audaz y potencialmente desacertada. Tragando un poco, cambió su peso para inclinarse hacia Sisun también, teniendo cuidado de mantener su mirada hacia el cielo porque si no, quién sabía cuándo perdería el control. ¿Ves?, dijo en voz baja, rozando la mejilla de Sen Qin-Yu. Estoy señalando la estrella más brillante. Luego, hacia abajo, esta es la parte superior de la cabeza de la hermana. Si la conectas con las estrellas de abajo, verás sus mechones de cabello. 2 estrellas muy cercanas son su ojo, y una estrella azul debajo de ellas es su lágrima. Ah, exhaló Sen Qin-Yu, tan cerca que Luo Bingle se sintió débil. Oh, esta era una pésima idea, o quizás tan buena que alguien como él no podría ni siquiera pensar en manejarla. Ahora lo veo. Bueno, según cuenta la historia, si dibujas la línea desde su ojo hasta su lágrima, señalará la entrada a un reino secreto. Si logras derrotar o convencer a su único morador, te otorgará un arma rara,
aunque hasta ahora, todos los que vinieron tuvieron que huir para salvar sus vidas tras provocar su ira. Seng Kim-gyu también levantó el brazo, dibujando con su largo dedo esa línea imaginaria para señalar hacia un lugar lejano, donde solo había oscuridad en ese momento. ¿Piensa intentarlo Sisun ahora que conoce el camino?, preguntó Luo Bingel, quedándose cerca. Solo un poco más. ¿Yo?, preguntó Seng Kim-gyu, como si tal idea nunca se le hubiera pasado por la cabeza. No. ¿Para qué necesito un arma rara? Luego, ladeó la cabeza ligeramente para mirar a Bingel con ironía. Luo Bingel lo sintió como una patada en el pecho, el mundo se redujo a solo Seng Kim-gyu y él, con la respiración atrapada. Seng Kim-gyu no mostró piedad, sonrió y le dio un golpecito en la nariz a Luo Bingel con el dedo. Quizás Bingel pueda ir a buscarla algún día. Una aventura heroica, ¿no? Luo Bingel podría morir en este preciso instante y no tendría la mente para darse cuenta. ¡Mierda! No podía besar a Sisun ahora mismo, no podía. ¿Por qué no podía? No podía. Recordaba esa parte, pero parecía no entenderlo. ¿Y qué tan bueno podía ser? Si de todas formas era tan olvidable, bésalo, conténlo, reclámalo, nunca lo dejes ir. Sisun asustado se asustaría. Sisun tendría miedo. De él y él no sería mejor que ese otro y Sisun solo querría huir. Sisun estaría decepcionado de él, y si algo le sucediera a Sisun sería culpa de Luo Bingel. Otra vez, tenía que detenerse. Mira hacia arriba. Primero tenía que apartar la vista de los labios de Seng Kim-gyu, cerrar los ojos y volver a sentarse, y todo estaría bien. Podía hacerlo. Oh sí, antes de que su control se rompiera o no, lo que fuera, Seng Kim-gyu rompió el momento él mismo, levantando su palma para cubrir los ojos de Luo Bingel mientras se inclinaba hacia atrás. ¿Qué cara es esa?, rió entre dientes, aparentemente ajeno a la desesperada lucha de Luo Bingel contra sus instintos más bajos. Si es Bingel, la tarea no es imposible, este maestro está seguro. Luo Bingel se esforzó por recordar de qué diablos estaban hablando antes. ¿Desea?, se aclaró la garganta, con la voz ronca sin su permiso, enviar a este discípulo? Este discípulo con gusto recuperaría el tesoro en honor a Sisun. La palma de su mano sobre su rostro se movió, pellizcando ligeramente su mejilla antes de retirarse por completo. Luo Benja fijó la mirada en su regazo. Era como decían, si caminas a menudo por la orilla del río, no puedes evitar mojarte los zapatos. Si seguía mirando a Sisun, podría perder el control. Sé que Bingel es muy capaz, pero quizás sea demasiado pronto para que vaya, corrigió Seng Kim-gyu. Y cuando Bingel vaya, si es que va, que sea por placer, no por orden de nadie, pareció pensar de repente en algo, hablando con cierta urgencia. Escucha, en el futuro, si alguien te pide que recuperes algo de un lugar peligroso, no te precipites. Digan lo que digan. Esta gente inventaría 1000 buenas razones para ocultar que solo quieren aprovecharse. No necesitas demostrar nada a esta clase de gente. En fin, si son tan capaces y dignos, ¿por qué no van a buscarlo ellos mismos y necesitan enviar a alguien? Incluso si decides ir, no hay necesidad de entregar el premio después. Si alguien lo desea tanto, podría ser algo bueno, puedes quedártelo. ¿Entiendes? Por supuesto, dijo Luo Bingel, con la seguridad de quien jamás había recibido órdenes, ni siquiera una opinión, de nadie más que del hombre que tenía delante, y además, predispuesto a actuar por despecho. Guardaré el consejo de Sisun en mi corazón. Bien, suspiró Seng Kim-gyu, visiblemente aliviado, y extendió la mano para acariciar la cabeza de Luo Bingel. Ese es mi buen discípulo. Luo Bingel intentó no inclinarse demasiado hacia el toque. Entonces, buscó un tema. Entonces, en caso de que este discípulo se vaya algún día, ¿le importaría a Sisun discutir una estrategia con él? ¿Para lidiar con el guardián de ese reino? ¿Es realmente posible negociar? ¿O debería simplemente atacar y apostar todo a mi habilidad? Mencioné que la guardiana era una joven, ¿verdad? Incluso si fuera la única opción, Bingel sería demasiado caballeroso para luchar contra ella. Naturalmente, en cuanto la viera, querría. Seng Kim-gyu se interrumpió de repente, con expresión congelada. ¿Qué?, preguntó Luo Bingel confundido. Entonces se acordó. 6. Jodidas. Cientas. Esposas. Seng Kim-gyu fingía con esmero que había algo muy interesante en la azotea, lo que confirmaba aún más las sospechas de Luo Bingel.
Luo Bingel se estremeció de repugnancia, disgusto y la fuerza de la negación. ¿Cómo demonios se suponía que iba a limpiarse de una infidelidad que nunca había cometido? Shen Qingyu finalmente recordó mantener una conversación. Querría consolar a esa pobre y desesperada doncella. Verás, la razón por la que vive reclusa es una tragedia que les ocurrió a sus seres queridos. Originalmente tenía 3 hermanos con quienes compartía su deber, cada uno destinado a poner a prueba al héroe que viniera a recuperar un tesoro, y cada uno poderoso a su manera. Pero todos nacieron en ese reino secreto y no habían visto el mundo exterior, así que nunca supieron esperar las artimañas de aquellos consumidos por la avaricia. No necesito contarte lo que sucedió, solo que su reino estaba en ruinas y sus hermanos estaban muertos. Y así, como se cuenta la historia, su dolor fue tan grande y profundo que dejó una huella en la mismísima realidad, dejando un reflejo de su rostro lloroso en el cielo nocturno, dijo Shen Qingyu haciendo una pausa, aunque tomaría eso último con pinzas. Sin ánimo de ofender, esa constelación no se parece en nada a una joven hermosa. ¿Qué crees, Sisun, que parece?, preguntó Luo Bingel, distraído por la hermosa voz y la narración de Sisun, lo suficiente como para sentir curiosidad. Pensó que, en cuanto a esas cosas, la hermana era una de las formas más reconocibles. Shen Qingyu volvió a levantar la vista, inclinó la cabeza hacia un lado y frunció un poco el ceño. Un accidente de tráfico, se aventuró a decir, y luego inclinó la cabeza hacia otro lado, quizás un pollo. Luo Bingel no pudo evitar reír de sorpresa. Shen Qingyu lo golpeó con la manga, sin mucho entusiasmo. No me animes, eso fue innecesariamente cruel. Si cierto o no lo de la constelación, la situación de esa joven es verdaderamente lamentable. Perder a toda su familia de esa manera, y descubrir que el mundo que la rodeaba no era el que creía conocer. Su voz se fue apagando a medida que hablaba. Eso debería haber sido muy doloroso. Luo Benja se quedó mirando con los ojos muy abiertos y no pudo encontrar palabras. Sisun, intentó de todos modos, la familia de Sisun es. Ah, bueno, dijo Shen Qingyu con brusquedad. Nada tan drástico. Es solo que no podré volver a verlos, pero estaban bien de salud cuando me fui, así que deberían estar bien. Sisun debe extrañarlos terriblemente, susurró Luo Bingel, sintiéndose aún más como una escoria por su alegría anterior. Intento no darle vueltas. Sentirme miserable no cambiará nada, ¿verdad? Su Sisun hizo una pausa y luego admitió, pero sí, los extraño. Luo Bingel bajó la mirada y luego, con suma cautela, extendió la mano y la puso sobre la espalda de Shen Qingyu. Me temo, dijo lentamente, que tendría que renunciar a conseguir esa rara arma. No tengo ni idea de cómo consolar ni siquiera a mi ser más cercano. ¿Cómo podría decirle algo a nadie más? Para su sorpresa, Shen Qingyu sonrió levemente y sacudió la cabeza. Está bien, Bingel. No tienes que preocuparte demasiado por tu viejo maestro. Hace tiempo que lo acepté. Además, y entonces se inclinó ligeramente para empujar a Luo Bingel con el hombro. Luo Bingel se quedó paralizado, incapaz de asimilar del todo que Shen Qingyu se hubiera arrojado a sus brazos, y por suerte no logró responder hasta que su Sisun se enderezó. No todo es malo. Al menos puedo conocer a Bingel. ¿De verdad es algo bueno? La pregunta estaba en la punta de la lengua de Luo Bingel, pero logró tragársela. Esto no era nada que no hubiera notado antes. Si bien Sisun ciertamente no olvidaba que Luo Bingel estaba destinado a ser su asesino, la mayoría de las veces, lo ignoraba. En este periodo de tiempo antes de la conferencia de la Alianza Inmortal y el Abismo, al menos puedo conocer a Bingel, dijo, como si eso compensara lo que sin duda fue una experiencia miserable y aterradora. Como si conocer a Luo Bingel fuera un rayo de esperanza, no una maldición en sí misma. Por extraño que parezca, Luo Bingel pensó que entendía un poco. De vuelta en el abismo, había considerado, entre otras cosas, que debía, aunque ahora incluso recordarlo le dolía, olvidar su amor o reemplazarlo con odio. Su Sisun, lo había lastimado de todas las maneras que Luo Bingel creía posibles. El dolor físico de su cuerpo rompiéndose contra las rocas irregulares del fondo y luego recomponiéndose era insoportable, pero palidecía en comparación con la angustia, la traición y la sensación de que debería haber sabido que las cosas buenas podían durar. Por supuesto, todo eso también resultó ser ingenuo. No hay dolor en el abismo comparado con el dolor de tener a un Sisun muerto. Debería haber odiado, habría sido más fácil odiar, era, aparentemente, incluso su destino, y sin embargo, y aún así,
Este discípulo considera que ha sido su mayor suerte haber coincidido con Sison, dijo Luo Bingel en voz baja. Era cierto antes, lo era aún más ahora, cuando sabía que fácilmente podría haber terminado atrapado con el anterior señor de la cumbre en Jin, sin siquiera haber tenido la oportunidad de conocer a su alma más querida. Si no lo hubiera hecho, me temo, no sé qué sería de mí, aunque ahora sí lo sabía. Vio al hombre en las pesadillas de Sisun, escuchó a San Qinghua describiendo el destino que le esperaba y necesitaba que Sisun lo supiera. Necesitaba que Sisun comprendiera de verdad que su llegada había cambiado irreversiblemente la vida de Luo Bingel. Que no había sido en vano. Que significaba todo para él. Creo que algún día perdería mi corazón si no te hubiera conocido. Bingel exagera, ¿verdad? Zheng Qinyu evadió la pregunta, como Luo Bingel ya sabía esperar. Mi discípulo más talentoso lo habría logrado, incluso si este maestro no estuviera presente. En realidad, no hay necesidad de intentar hacerme sentir mejor, es todo. No creo que Sisun se dé cuenta de la gran diferencia que marcó, replicó Luo Bingel en voz baja. ¿Sabes? Después de que mi madre murió, a menudo pensaba en lo agradable que sería no sentir nada en absoluto. Moverse por el mundo sin que me tocara, sin que me hiciera daño, porque en eso siempre parecía convertirse. Incluso el amor de mi madre se volvió tan afilado como un cuchillo, tras su partida. A veces. Incluso pensé que habría sido más amable de su parte dejarme morir en la calle, que sería menos doloroso. Miró fijamente su regazo, intentando describirlo con la mayor precisión posible, para que su Sisun comprendiera exactamente de cuánta desesperación lo había sacado. En aquel entonces, solo quería que todo parara. Quería que todo. Quería ser despiadado, cruel e invencible, como todos los demás, parecían serlo. Una mano suave ahuecó el rostro de Luo Bingel, y él se inclinó hacia ella, murmurando en la cálida palma un secreto que lo ha estado envenenando desde hace un tiempo. Creo que mi mamá estaría decepcionado de mí. No, suspiró su Sisun al instante, porque claro que sí. No, Bingel, pero contigo. Luo Bingel levantó la cabeza y siguió adelante, temiendo de repente que si no lo decía ahora, no volvería a tener la oportunidad ni el coraje. Cuando mi madre aún vivía, pensaba que las cosas buenas eran como la luz del sol. A veces no se ve el sol, pero siempre vuelve a salir. Entonces ella murió y llegó a Kankion, esperando por fin el amanecer, solo para sumirse en una oscuridad aún mayor, pero se tragó esa parte, no fuera a hacer que su Sisun pensara que Luo Bingel lo culpaba por las acciones de otro. Y fue como si el sol se hubiera ido. Simplemente, completamente desaparecido. Sin calor, sin luz, ni ahora ni nunca. Seguí adelante, tenía que hacerlo, porque ella no se sacrificó tanto por mí como para rendirme, pero me sentía vacío. Como si siguiera raspando pedacitos de su luz solo para seguir adelante, pero al hacerlo me convirtiera en alguien completamente irreconocible. Perder a Sisun fue una sensación muy similar, pero con una diferencia sutil, que solo podía atribuirse a una persona. En aquel entonces, casi le daba la bienvenida a esa sensación. Pensé que una vez que llegara al fondo de mi alma, el dolor se detendría. Pero me hiciste comprender que desear que las cosas mejoraran no era inútil, aunque no funcionara o costara mucho esfuerzo. Que aunque doliera seguir sintiendo las cosas con tanta intensidad, aún así, valía la pena seguir adelante. Desde que llegaste aquí y lo cambiaste todo, pero Luo Bingel aún no podía decir eso. Desde que supe que me has cuidado, nunca pensé en sacrificar mi corazón. No podía. Después de todo, solo había Sisun en ese corazón. Y Luo Bingel jamás podría desprenderse de ninguna parte de él. Aunque no siempre sea bueno, se sintió obligado a añadir, aunque me ceda, no creo que pudiera librarme de la esperanza ni aunque lo intentara. ¿Por qué no sería algo bueno? Zheng Qinyu frunció el ceño. Su mano se deslizó entre el cabello de Luo Bingel, acariciándolo con consuelo. La vida de Bingel fue así de dura, y quién sabe qué pruebas le deparará el futuro. Bingel debería aferrarse a toda la esperanza que pueda, sin importar de dónde provenga. Zheng Qinyu hizo una pausa y luego dijo, casi en voz baja, aunque este maestro ciertamente no hizo mucho por él. Las cejas de Luo Bingel se levantaron al escuchar a ese fuerte contendiente para una subestimación de la era. Dejando a un lado lo de su vida pasada, ¿quién exactamente entró en la guarida del desollador para salvarlo? ¿Quién se movió para protegerlo del anciano demonio y pasó 2 días a su lado,
ocultando su herencia demoníaca a la secta? ¿Quién lo sostuvo cada vez que sentía que se desmoronaba? ¿Y quién lo había sacado hoy supuestamente para un asunto personal y luego había pasado toda la noche mimándolo? Season hizo todo y más, dijo, con la incredulidad reflejada en su voz. Vamos, Bingle, sabes mejor que nadie que no. Que sí. Podría haberlo hecho mejor. Antes, dijo Sen Kingyu, retirando la mano e incluso dándose la vuelta. Luo Benya necesitó de toda su compostura para no arrojarse sobre él con la esperanza de reanudar el contacto. Ya has hecho suficiente, dijo Bingle, en lugar de decir, ni siquiera fuiste tú. A estas alturas, nada cambiará, nada de lo que hiciste ni de lo que puedas hacer. Sen Kingyu no respondió ni se dio la vuelta, pero su mano en su regazo agarró con fuerza la tela de su túnica. Lo digo en serio, insistió Luo Bingle. No hay nadie que pueda vivir la vida sin causar un poco de dolor, así como nadie que haya sufrido una sola miseria. Sin embargo, hay muchos que no logran mostrar ni la más mínima bondad. Mi madre siempre me enseñó a aferrarme al amor antes que al resentimiento. Decía que era la resolución más difícil que una persona podía tomar en la vida. No estoy tan seguro, desde que te conozco, me siento más fácil que respirar. No siempre había sido así. En el pasado, había días en que el propio Luo Bingle no podía distinguir a cuál se aferraba. Tan enredados los dos que a veces creía que la devoción de su corazón era en sí misma el mayor castigo que podía infligir al amor que lo traicionó. Ahora, sin embargo, lo único que deseaba era corresponder al sentimiento anterior de Season. Entre los caprichos del destino, esas aterradoras piezas del rompecabezas que encajan en su lugar para aplastar a la gente que está debajo, y sin importar la improbabilidad de tal conexión, al menos tengo que conocerte. Puede que no siga siendo fácil, advirtió Sen Kingyu después de un momento, con la voz ronca por una tristeza que no podía compartir. No lo hará, admitió Luo Bingle. Sin embargo, puedo y debo seguir tomando la misma decisión. Sen Kingyu se quedó quieto como una estatua por unos momentos, luego negó con la cabeza. Bingle tiene el corazón más bondadoso que he visto. Debería saberlo. Finalmente se giró, volviendo a mirar a Luo Bingle. Era difícil notarlo con la poca luz, pero Bingle casi podría jurar que el borde de sus ojos estaba un poco más rojo que antes, y continuó con seriedad. Creo que tu madre estaría muy orgullosa de ti. La incredulidad de Luo Bingle debió ser evidente, porque Sen Kingyu continuó. Estoy seguro de que lo haría, no solo por tu amabilidad, aunque claramente has aprendido de su ejemplo, además, eres cariñosa y atenta, trabajadora y diligente, talentosa e inteligente, y, la verdad, si alguien te encuentra algún defecto, es más probable que sea un problema de visión. Además, el hecho de que no te rindieras ni siquiera en momentos tan difíciles, que perseveraras incluso cuando te sentías desesperado y flaqueabas, es un mérito tuyo. Sepan que yo, este maestro, por mi parte, admira enormemente esa perseverancia tuya. Luo Bingle olvidó por un momento cómo respirar. Su Season, admirándolo, no, eso no podía ser correcto. Debió haberlo malinterpretado, escuchando lo que quería en lugar de lo que Season estaba diciendo. Seguiría pensando así Season si supiera que Luo Bingle se mantuvo firme y se mantuvo firme y se mantuvo firme, volviendo a la habitación helada y a un cadáver pálido día tras día y mes tras mes, aferrándose a la más mínima esperanza porque la alternativa era impensable, seguiría pensando que era admirable, aborrecible, antinatural y bestial. O lo llamaría como lo hacían todos los demás, sin piedad filial. Agradezco la fe de Season, dijo Luo Bingle con voz ronca. Si Season pudiera ver en su corazón, ¿aún le quedaría una palabra amable? Pero no era necesario, Luo Bingle no le pediría tanto. Solo quería. Respiró hondo, sostuvo la mirada de Sen Kingyu y dijo con sencillez y claridad, Season. No nos separemos jamás. Era realmente todo lo que Luo Bingle quería, en cualquier condición. Notas finales del capítulo. El significado más básico de la carta de la estrella es esperanza. Solo un modismo en este capítulo, Si caminas a menudo por la orilla del río, no puedes evitar mojarte los zapatos. Suele significar algo como, estar en un mal entorno genera malos hábitos, pero en términos más generales se puede interpretar como, si te pones continuamente en situaciones, debes esperar que eventualmente habrá consecuencias. La próxima vez, Asterisco empieza a sonar la música de batalla del jefe Asterisco.